Buenas tardes, somos el equipo número 6. Vamos a exponer los músculos del miembro superior e inferior. Primero vamos a empezar con el miembro superior. Los músculos del miembro superior van a incluir las regiones del hombro, brazo, antebrazo y mano. Iniciamos con los músculos del hombro. Estos se encuentran extendidos entre los huesos del hombro, es decir, la clavícula, el omóplato y la extremidad superior del húmero. Estos van a ser 6, que son el deltoides, el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo mayor, el redondo menor y el subescapular. Primero pues voy a hablar del deltoides, que es el más superficial y el más voluminoso de los músculos del hombro. Su forma va a ser triangular y a este carácter alude a su nombre. Su inserción superior se hace en la mitad externa del borde anterior de la clavícula, en el borde externo del acromion y en el labio inferior del borde posterior de la espina del omóplato, en tanto que las inserciones clavicular y acromial se verifican por medio de fibras carnosas o de cortas láminas tendinosas. Su acción va a ser funcionar como abductor o elevador del brazo, y a la vez que por la acción de sus haces anteriores y posteriores desplaza el húmero hacia adelante o hacia atrás respectivamente. Seguimos con el supraespinoso, que es un músculo de forma triangular que ocupa la fosa supraespinosa del omóplato y se extiende hasta la extremidad superior del húmero. Su inserción interna se va a efectuar en los 2/3 internos de la fosa supraespinosa y también en la aponeurosis que lo cubre. Su acción es funcionar como abductor del brazo y al mismo tiempo que lo hace girar ligeramente hacia adentro. Se le puede considerar como un músculo auxiliar del deltoides. El músculo infraespinoso es de forma triangular, va a ocupar la fosa infraespinosa del omóplato y se va a extender hasta la extremidad superior del húmero. Se inserta por dentro de 2/3 internos de la fosa infraespinosa y en la aponeurosis que lo recubre. Hacia arriba de sus fibras convergen en un tendón aplanado que pasa por detrás de la articulación escapulohumeral y va a fijarse en la faceta media del troquier. Su acción va a ser la contracción de este músculo que hace girar al húmero hacia arriba. El redondo mayor se va a extender en la parte inferior del borde axilar del omóplato al canal bicipital del húmero. Interiormente se va a insertar este músculo en la faceta que se extiende a lo largo de la mitad inferior del borde axilar del omóplato, así como también en el ángulo inferior de este mismo hueso en las membranas fibrosas situadas en el músculo en el que se trata y el redondo menor e infraespinoso. Su acción va a ser que cuando el omóplato permanece fijo, la contracción del redondo mayor va a producir la aducción del húmero y por consiguiente el brazo que se dirige al mismo tiempo hacia atrás. Si permanece fijo el húmero, se va a elevar el hombro y desplazando el omóplato hacia adelante y arriba. El redondo menor se va a extender del borde axilar del omóplato a la extremidad superior del húmero. Su inserción interna se hace en la mitad superior de la faceta que existe en el borde axilar del omóplato, en el tabique fibroso que separa a este músculo de los músculos infraespinoso y redondo mayor, así como la aponeurosis infraespinosa. Y su acción es que su contracción hace girar al húmero hacia afuera. El subescapular se va a extender de la fosa subescapular a la extremidad superior del húmero. Su inserción interna se va a extender del labio anterior del borde espinal al labio anterior del borde axilar del omóplato. Y su acción es que funciona como aductor del húmero, pero su principal papel es hacerlo girar hacia adentro. Músculos del brazo. Se encuentran agrupados en dos regiones, región anterior y posterior. Ambas están limitadas por los tabiques aponeuróticos intermusculares, interno y externo. Iniciando con la región anterior del brazo,
En esta región existen 3 músculos: el coracobraquial, el bíceps y el braquial anterior. El coracobraquial ocupa la parte interna y superior de la región anterior del brazo y se extiende de la apófisis coracoides al húmero. Es insertado superiormente en el vértice de la apófisis coracoides. Las fibras del músculo van hacia abajo para insertarse en la parte superior de la cara interna del húmero. Tiene como acción la aducción del húmero. Cuando el omóplato permanece fijo, se desplaza hacia adelante y adentro del brazo. Ahora, el bíceps braquial. Es un músculo bifurcado en su parte superior, en el cual se extiende el omóplato a la parte superior del antebrazo. Se inserta en 2 porciones, en una porción corta y una porción larga. En la porción corta, la cual se inserta en la apófisis coracoides por medio de un tendón que es confundido normalmente con el coracobraquial, y la porción larga se inserta en la superficie supraglenoidea, en la tuberosidad bicipital del radio y expansión aponeurótica, encontrado en la aponeurosis de los músculos epitrocleares. La acción principal de este es flexionar el antebrazo sobre el brazo, al igual que producir supinación del antebrazo cuando se encuentra en pronación, y levanta el brazo dirigiéndose hacia abajo. Ejemplo, cuando una persona realiza la acción de trepar, el antebrazo permanece fijo. Entonces, la elevación del bíceps eleva el hombro, mientras que también se dobla el brazo sobre el antebrazo. Braquial anterior. Es el músculo más ancho de los músculos anteriores del brazo. Se encuentra situado por detrás del bíceps y se extiende desde el húmero hacia la parte superior del cúbito. Es insertado en el lado inferior de la impresión deltoidea del húmero, en las caras externa e interna del húmero, al igual que en los tabiques intermusculares interno y externo. Forman la zona donde se inserta por arriba del braquial anterior y por último en la apófisis coracoides del cúbito. Como acción del bíceps consiste en doblar el antebrazo sobre el brazo. Ahora la región posterior del brazo. En esta región solamente se encuentra un músculo, el cual es el tríceps braquial, también llamado como músculo extensor del antebrazo. Tríceps braquial está compuesto por 3 porciones: porción media, larga y corta, donde la porción media es la más larga. La porción larga se extiende del omóplato hacia el tendón común, y la porción corta está compuesto por vastos interno y externo, los cuales se extienden del húmero hacia el tendón común. En la porción larga se inserta en el tubérculo subglenoideo del omóplato. En el vasto interno es insertado en la parte inferior del canal de torsión de la cara posterior del húmero, mientras que en el vasto externo está por arriba del canal de torsión, y por último se inserta en el olecrano del cúbito. La acción es extender el antebrazo sobre el brazo. Además, su porción larga, también aductora del miembro superior. Yo les voy a comenzar hablando acerca de los músculos del antebrazo. Estos músculos intervienen en varios movimientos de la mano y se dividen en 3 regiones: la región anterior con 8 músculos, la región posterior con 8 músculos y la región externa con 4 músculos. Vamos a comenzar hablando acerca de la región externa del brazo. El primer músculo del que les voy a hablar es el supinador largo. Se encuentra en la parte más superficial de la región externa y se extiende desde el tercio inferior del húmero a la extremidad inferior del radio. Es este de aquí. Se inserta por arriba del borde externo del húmero, por debajo del canal de torsión y en el tabique intermuscular externo. Cuando se dirige hacia abajo, sus fibras musculares se terminan en la parte media del antebrazo, que es aquí, y se forma un tendón
un tendón que se fija en la base de la apófisis estiloides del radio. Su acción es flexionar el antebrazo sobre el brazo, así como pronador y supinador o supinador. Luego tenemos el primer radial externo, que es este de aquí. Se encuentra cubierto por el supinador largo y se extiende desde la extremidad inferior del húmero a la extremidad superior del segundo metacarpiano. Se inserta en el borde externo del húmero por debajo de la inserción del supinador largo. Cuando sus fibras se dirigen hacia abajo, se termina en un tendón y el tendón se fija en la parte posterior de la base del segundo metacarpiano. Su acción es funcionar como extensor y abductor de la mano sobre el antebrazo. Luego tenemos el segundo radial externo, que es este que está seleccionado aquí. Se encuentra por dentro del primer radial externo y se extiende paralelamente a él, de la extremidad inferior del húmero a la extremidad superior del tercer metacarpiano. Se inserta por la parte superior en el epicóndilo, en la aponeurosis posterior de los músculos posteriores del antebrazo, en el ligamento lateral interno de la articulación del codo, en el tabique que separa a este músculo del extensor común de los dedos. Cuando sus fibras continúan hacia abajo, se forma un tendón aplanado. Este se dirige hacia abajo y hacia adentro y termina en la base del tercer metacarpiano. Su acción es funcionar como extensor de la mano sobre el antebrazo. Por último, de esta región tenemos el supinador corto, que es este de aquí. Este es el más profundo de estos de los músculos externos y está situado en la parte superior y externa del antebrazo. Cubre la articulación cúbito-radial superior y envuelve a la porción superior del radio. Se inserta por debajo de la cavidad sigmoidea menor, en la parte más superior del borde externo del cúbito, en la cara posterior del ligamento anular y en el ligamento lateral externo de la articulación del codo. Sus fibras rodean la extremidad superior del radio y para terminar en su cara externa y en la anterior. Al mismo tiempo, terminan al mismo nivel de la inserción del pronador redondo. Su acción funciona como supinador y hace girar el radio hacia afuera. Luego tenemos la región posterior del antebrazo, que son 8 músculos. Voy a empezar hablándoles de estos 4. El primero es el extensor común de los dedos, que es este aquí. Se extiende desde el epicóndilo a los 4 últimos dedos. Aquí no se alcanza a ver, pero pues se extiende hasta acá abajo. Y es el más externo de la capa superficial. Se inserta en la cara, se inserta superiormente en la cara posterior del epicóndilo, en los tabiques fibrosos que separan al músculo de los adyacentes y en la aponeurosis antebraquial. Cuando se dirige hacia abajo, termina en un tendón aplanado. Este tendón se divide en 4 tendones que descienden hasta las articulaciones metacarpofalángicas. Su acción es ser extensor de las falanges, extendiendo las falanges sobre el metacarpo. Además, extiende la mano sobre el antebrazo y el antebrazo sobre el brazo. Luego tenemos el extensor propio del meñique, que es este que está señalado. Está colocado por el lado interno del extensor común de los dedos y se extiende del epicóndilo al quinto dedo. Se inserta superiormente en la cara posterior del epicóndilo, en los tabiques fibrosos que los separan de los músculos adyacentes y en la aponeurosis antebraquial. Sus fibras se dirigen hacia abajo y se fijan en un tendón aplanado que termina en las últimas falanges del meñique. Funciona y su acción es funcionar como auxiliar del extensor común de los dedos, extendiendo el dedo meñique sobre la mano. Luego tenemos el cubital posterior, que es este de aquí. Está situado por dentro del anterior, o sea, está situado por dentro del extensor propio del meñique y se extiende del epicóndilo al metacarpo. Se inserta por un tendón que es común en los músculos epicondilios,
en el epicondilio, en el borde posterior del cúbito, en la aponeurosis antebraquial, en los tabiques fibrosos que los separan de los músculos adyacentes. Sus fibras se dirigen hacia abajo y forman un tendón que tendón se inserta en la extremidad superior del quinto metacarpiano. Su acción es producir movimiento de extensión y aducción de la mano sobre el antebrazo. El cuarto es el aconio, que es este chiquito. Es el más corto de los músculos del antebrazo y se extiende en el corto trayecto que hay del epicóndilo al olecrano. Se inserta por su parte posterior en la porción posterior del epicóndilo y por la parte de abajo se inserta en el borde externo del olecrano y en el borde posterior del cúbito. Su acción es extender el antebrazo sobre el brazo. Los siguientes 4 son el abductor largo del pulgar, es este. Es el más externo de los músculos de la capa profunda y va del antebrazo al dedo pulgar. Se inserta en la cara posterior del cúbito, en la cara posterior del ligamento interóseo y el segmento interno de la cara posterior del radio. Sus fibras se dirigen hacia abajo y hacia afuera y forman un tendón cilíndrico que va a insertarse en el borde externo de la extremidad superior del primer metacarpiano. Su acción es desplazar el dedo pulgar hacia afuera y hacia adelante y también ejecuta movimientos de aducción y supinación de la mano. Luego tenemos el extensor corto del pulgar, que es este de aquí. Está colocado por dentro del abductor largo del pulgar y es el más corto y pequeño. Bueno, es más corto y pequeño, no el más corto y pequeño. Se inserta en la cara posterior del cúbito, en la cara posterior del ligamento interóseo y por debajo se prolonga en un tendón que se inserta en la extremidad superior de la primera falange del pulgar. Su acción es funcionar como extensor y abductor del pulgar, extiende la primera falange y desplaza hacia afuera el primer metacarpiano. Luego tenemos el extensor largo del pulgar, que es este de aquí. Se encuentra por dentro del extensor corto del pulgar y va de la parte media del antebrazo a la segunda falange del pulgar. Se inserta superiormente en el tercio medio de la cara posterior del cúbito, en la cara posterior del ligamento interóseo y sus fibras terminan en un tendón. Este tendón se fija en la extremidad superior de la segunda falange del dedo pulgar. Su acción es extender la segunda falange sobre la primera y actúa secundariamente de la misma manera sobre la primera falange y sobre el primer metacarpiano, por lo que es extensor y abductor del pulgar. Y por último, de esta región tenemos el extensor propio del índice, que es este, que está aquí. Está colocado por dentro del extensor largo del pulgar y se extiende de la parte media del antebrazo a las falanges del índice. Se inserta en el tercio medio de la cara posterior del cúbito, en la cara posterior del ligamento interóseo y sus fibras terminan poquito por encima de la muñeca, formando un tendón cilíndrico, el cual termina en la extremidad superior de la primera falange del índice. Su acción es ser extensor del índice sobre el metacarpo y auxiliar del extensor común de los dedos. Luego tenemos la región anterior del antebrazo. Esta región, los músculos de esta región se agrupan en 4 distintos planos. Para empezar tenemos el plano más superficial, en el cual tenemos el pronador redondo, que aquí está marcado. Se encuentra en la parte más externa de la capa superficial y va de la epitróclea al radio. Se inserta superiormente en el pronador redondo de un lado, en la cara anterior de la epitróclea, en la parte más inferior del borde humeral, y del otro lado se inserta en la apófisis coronoides y por el lado interno de la inserción braquial anterior. Sus fibras musculares se insertan en la parte media de la cara externa del radio, a la altura de la inserción del supinador corto. Su acción es poner el antebrazo en pronación, para lo cual hace girar el radio hacia afuera y hacia adentro. Luego tenemos el palmar mayor, que es este. Está situado por el lado interno del pronador redondo, se extiende de la epitróclea al segundo metacarpiano. Se inserta en la cara anterior de la epitróclea, en los tabiques que lo separan de los músculos vecinos y en la aponeurosis antebraquial. Se prolonga por un largo tendón
que se inserta en la cara anterior de la extremidad proximal y superior del segundo metacarpiano. Su acción es provocar la flexión de la mano sobre el antebrazo y del antebrazo sobre el brazo. Luego tenemos el palmar mayor, el palmar menor, que es este. Se encuentra desde la epitróclea y se extiende hasta el ligamento anular anterior del carpo, situándose por dentro del palmar mayor, aunque es inconstante. Su inserción se inserta mediante un tendón común en los músculos epitrócleales y se inserta por arriba de la epitróclea en los tabiques fibrosos que separan este músculo de los adyacentes y en la aponeurosis antebraquial. Tiene una masa carnosa que se prolonga hacia abajo y un poquito hacia afuera, formando un tendón. Este tendón se divide en dos haces fibrosos, uno externo que se fija en la eminencia ternar y uno interno que se fija en el ligamento anular. Su acción es ser flexor de la mano sobre el antebrazo y tensor de la aponeurosis palmar superficial. Y el cuarto es el cubital anterior, que es este. Es el más interno de los músculos epitrócleales, se extiende de la epitróclea al hueso pisiforme. Su inserción se da mediante dos haces musculares, el haz epitróclear, que se inserta en la epitróclea, y el haz olecraneano, que se inserta en el borde interno del olecrano y en la parte posterior del cúbito. Además, tiene una gran extensión que se inserta en el borde interno del olecrano y en el borde posterior del cúbito. Las fibras de estos haces se dirigen hacia abajo y se juntan en una sola masa carnosa que se prolonga en un tendón. Finalmente, este tendón se inserta en el hueso pisiforme y su acción es contribuir a doblar la mano sobre el antebrazo. Además, es abductor de la mano. El segundo plano tiene nada más el flexor común superficial de los dedos. Está colocado por detrás de los 4 músculos superficiales y se extiende de la epitróclea y del radio a las segundas falanges de los 4 últimos dedos. Es este que vemos aquí solito. Se inserta superiormente en la epitróclea, en el ligamento lateral interno de la articulación del codo, en el borde interno de la apófisis coronoides y en el tercio de la cara anterior y borde anterior del radio. La masa carnosa se desciende para dividirse en 4 haces musculares, de los cuales 2 son medios y 2 son laterales. Estos 4 tendones ocupan la cara anterior de la primera falange de los últimos 4 dedos. Luego, cada uno de ellos se divide en 2 cintas tendinosas que van a fijarse en los bordes laterales de la segunda falange. Su acción funciona para contraer el flexor común superficial, doblando la segunda falange sobre la primera, y a consecuencia de esto también flexiona la primera falange sobre la mano, y de esta sobre el antebrazo, o sea, la mano sobre el antebrazo. En el tercer plano tenemos al flexor común profundo de los dedos, que es este de aquí. Este músculo ocupa la parte interna de la tercera carpa de los músculos del antebrazo y se extiende de la parte superior del cúbito a la tercera falange de los últimos 4 dedos. Los últimos 4 dedos son estos de aquí. Se inserta en la mitad superior del borde del cúbito, en la cara anterior del cúbito, en la aponeurosis antebraquial que lo cubre por dentro, en el ligamento interóseo y en la porción interna de la cara anterior del radio. Las fibras que se originan forman una ancha masa carnosa que desciende verticalmente y se prolonga por los 4 tendones robustos. Todos estos tendones se deslizan y se divergen al llegar a la región palmar y finalmente estos se fijan en la tercera falange de los 4 últimos dedos. Su acción consiste en doblar la tercera falange sobre la segunda, provocando como consecuencia la flexión de los dedos correspondientes sobre el metacarpo y de la mano sobre el antebrazo. En el tercer plano también tenemos al flexor largo del pulgar, que se encuentra, que es este aquí. Se encuentra
ocupando la parte externa de la tercera capa muscular del antebrazo y se extiende del radio a la segunda falange del pulgar. Se inserta superiormente en la mitad superior de la cara anterior del radio y en la cara anterior del ligamento interóseo. La masa muscular que se origina de estos puntos desciende verticalmente para formar un tendón muy resistente, el cual termina en la extremidad superior de la segunda falange del dedo pulgar. Su acción es producir la flexión de la segunda falange del pulgar sobre la primera y como consecuencia de esto, produce la flexión de la primera falange sobre el primer metacarpiano. Por último, tenemos el plano más profundo y aquí tenemos el pronador cuadrado. El pronador cuadrado es este que está atrás. Este es el músculo más profundo y más corto de la región anterior del antebrazo. Se encuentra en la parte inferior del antebrazo y va desde la parte inferior del cúbito a la parte inferior del radio. Se inserta internamente en la cuarta parte inferior del borde anterior del cúbito mediante un tendón ancho y plano. Sus fibras se dirigen hacia abajo y terminan directamente en la cuarta parte inferior de la cara anterior y el borde anterior del radio. Su acción es producir movimientos de pronación del radio sobre el cúbito y por lo tanto coloca la mano en pronación. A continuación se encuentran los músculos de la mano. Estos músculos se encuentran agrupados en 3 regiones: la región externa o eminencia tenar, la región interna o hipotenar y la región palmar media. Iniciando con los músculos de la eminencia tenar se encuentra el aductor corto del pulgar. Este se inserta por arriba del escafoides, en el ligamento anular y en el tendón del aductor largo. Después se dirige oblicuamente hacia afuera y hacia abajo. Convergen en un tendón aplanado y corto que va a insertarse al tubérculo externo de la extremidad superior de la primera falange del pulgar. Como acción, dirige el pulgar hacia adentro y al mismo tiempo se realiza un movimiento de rotación interna, es decir, es aductor y rotador hacia adentro del pulgar. Flexor corto del pulgar. Se encuentra constituido por 2 fascículos, el superficial y el profundo. En el superficial se inserta por arriba del trapecio en el ligamento anular y en la vaina del palmar mayor, mientras que en el profundo se fija en la parte superior del hueso grande y en el trapezoide. Hacia abajo y afuera ambos fascículos se unen para insertarse en el tubérculo externo de la extremidad superior de la primera falange. Con frecuencia mantienen adherencia con el hueso sesamoide externo de la articulación metacarpofalángica. Como acción lleva el pulgar hacia adentro y adelante mientras que el metacarpiano gira hacia adentro alrededor de su eje. Además, flexiona la primera falange sobre el metacarpiano. Ahora el oponente del pulgar. Este se inserta en el trapecio, en la parte anteroexterna del ligamento anular anterior del carbo. Además, se inserta en la cara anterior del primer metacarpiano. Como acción, mueve el primer metacarpiano hacia adentro. Realiza la rotación interna. Gracias a este músculo, la cara palmar del pulgar toca la cara anterior de los otros dedos, al igual que el movimiento de la oposición del pulgar. Aductor del pulgar. Se inserta en las caras anteriores del trapezoide y del hueso grande. También la inserción se realiza en el segundo metacarpiano, pero principalmente y a todo lo largo del borde anterior del tercer metacarpiano. Se inserta en la primera falange del pulgar y en el hueso sesamoideo interno que está en la articulación metacarpofalángica. Como acción produce la aducción del dedo pulgar, es decir, su aproximación al eje de la mano. Continuando con los músculos de la eminencia hipotenar,
Estos son 4 y ocupan la parte interna de la palma de la mano, es decir, por dentro de la mano. Iniciando con el palmar cutáneo, se inserta por fuera de la aponeurosis palmar y por dentro en la cara profunda de la piel de la región hipotenar. Mientras que la acción es la contracción, la cual produce que la piel de la eminencia hipotenar se arrugue. Abductor del meñique. Se inserta en el pisiforme y en la primera falange del quinto dedo. Después, sus fibras se dirigen hacia adentro y abajo para determinar en el tubérculo interno de la extremidad superior de la primera falange del quinto dedo, al igual que en el ligamento glenoideo de la articulación metacarpofalángica correspondiente, mientras que en su acción mueve el quinto dedo hacia adentro, se aparta del eje de la mano, lo aproxima al cuerpo. Por eso es aductor, pero si lo vemos considerando el eje de la mano, lo abduce, por eso algunos libros lo consideran abductor, no aductor. Pero lo correcto es considerarlo de acuerdo al eje medio del cuerpo con la posición anatómica. Ok, flexor corto del meñique. Este se inserta en la apófisis unciforme del hueso ganchudo, en el ligamento anular y termina en la primera falange del quinto dedo. Como acción, flexiona la primera falange del meñique sobre el metacarpiano correspondiente. Por último de los músculos hipotenar se encuentra el oponente del meñique. Este se inserta en la apófisis unciforme del hueso ganchudo, en el ligamento anular y en el borde interno del quinto metacarpiano. Este desplaza el quinto metacarpiano y el dedo hacia adelante y hacia adentro, es decir, hacia la región palmar media, pero no produce un movimiento de posición como lo hace el oponente del pulgar. Desarrollando los músculos de la región palmar media, se encuentra principalmente el lumbrical de la mano. Este se inserta en el primero y segundo en el borde radial de los tendones del flexor profundo para el índice, el medio y los dos últimos en la cara contiguas de los tendones del anular y del meñique, y termina con los interóseos de la mano. Como acción, flexiona la primera falange sobre el metacarpo y extiende las dos últimas sobre la primera falange. Interóseos de la mano. Iniciando con los interóseos palmares, se insertan en la cara mesial del segundo, cuarto y quinto metacarpos, y con el tendón extensor correspondiente. Se confunde con los lumbricales normalmente, mientras que su acción es aproximar los dedos al eje de la mano e identificar a los lumbricales. Se encuentran los interóseos dorsales, que su inserción es en las caras contiguas de los metacarpos y en el borde distal de la primera falange, confundiéndose con los lumbricales y extensor. Su acción es separar al índice y al anular del eje de la mano e identificar a los lumbricales. Movimientos. Tenemos que separar el movimiento de los 4 dedos y el movimiento del pulgar. Voy a comenzar hablándoles sobre el movimiento de los 4 dedos. Su flexión. Para la flexión de la segunda falange sobre la primera y las últimas 2 falanges sobre la primera participa el flexor común superficial y el flexor común profundo. Para la flexión de la primera falange sobre la mano participa el interóseo y los lumbricales. Para su extensión, las últimas 2 falanges se extienden sobre la primera y estas sobre el metacarpo. Las últimas 2 falanges sobre la primera son gracias a los extensores comunes de los dedos, el extensor propio del índice y el extensor propio del meñique. Su abducción, separación de los dedos del medio. La abducción del quinto dedo y del índice es inervado por el cubital, o sea que es como una acción secundaria del cubital, la abducción del quinto dedo y del índice, así como la abducción, o sea, la aproximación
de los interosseos palmares también es inervado por el cubital. Y luego vamos a hablar de los movimientos del pulgar, que son externos a los movimientos de los últimos 4 dedos. La flexión del pulgar se da por el flexor propio y el flexor corto del pulgar. La extensión se da por el largo extensor y el corto extensor. La abducción se da por el largo abductor y el corto abductor. Y la aducción se da por el aductor del pulgar y el largo flexor. La oposición del pulgar se da por el oponente del pulgar y el corto abductor del pulgar, así como el largo abductor del pulgar. Una vez entendido todo esto, o más o menos comprendido, podemos saber cómo se abre la mano, o sea, de estar en forma de puño, cómo pasa a forma de palma, a la palma completa. Cuando tenemos el puño cerrado, para abrirse necesitamos del extensor común, el extensor propio del índice y el extensor propio del meñique. El extensor del meñique. Esto para los últimos 4 dedos, nada más estos. Para el pulgar se necesita el largo y corto extensor del pulgar. La acción contraria, que sería detener la palma abierta para cerrarla en forma de puño. Primero se flexionan los últimos 4 dedos, estos, se flexionan llevando las puntas de los dedos hacia adentro contra la palma de la mano. El pulgar primero permanece en oposición, luego en abducción y por último en flexión. Este movimiento se da por los flexores superficiales, el profundo y el flexor propio del pulgar. Luego tenemos los músculos motores de los dedos, que son los que realizan los movimientos y se clasifican en músculos largos de inserción antebraquial o braquial, y son los siguientes. Los largos flexores de los dedos, el extensor común de los dedos, el extensor propio del índice y del meñique, el largo y corto extensor del pulgar, largo abductor del pulgar y músculos cortos propios de la mano. Iniciando con los músculos del miembro inferior, se encuentra el músculo de la pelvis. En este está el glúteo mayor. Por arriba se inserta en la quinta parte posterior del labio externo de la cresta ilíaca, en la curva posterior de la fosa ilíaca externa, en la aponeurosis lumbar, en la cresta del saco y del coxis y en los tubérculos sacros posterior-externos, así como en el ligamento sacroiliaco posterior y por último en el ligamento sacrociático mayor. Como acción produce la extensión y rotación hacia afuera del fémur, cuando toma su punto fijo la pelvis. En cambio, si el fémur permanece fijo, se extiende la pelvis facilitando la estación píveda. Su gran desarrollo en el hombre se encuentra en relación con esta última posición. Continuando con el glúteo mediano, este abarca los 3/4 anteriores del labio externo de la cresta ilíaca, la fosa ilíaca externa entre 2 líneas curvas, la aponeurosis glútea y un puente fibroso extendido desde el ilíaco al sacro. Después, sus fibras convergen hacia abajo en un tendón fuerte y ancho que termina en la cara externa del gran trocánter. Funciona como abductor del fémur al mismo tiempo que lo hace girar hacia adentro. Cuando el trocánter permanece fijo, la acción de este músculo es auxiliar al glúteo mayor, permitiendo que la pelvis se mantenga erguida. Glúteo menor. Se inserta en la superficie de la fosa ilíaca externa, extendida por delante de la línea curva anterior y en la parte más anterior de la cresta ilíaca. También se inserta en la parte externa del borde anterior y del borde superior del gran trocánter. Como acción, tiene la misma acción que el glúteo mediano. Funciona como abductor del fémur, al mismo tiempo que lo hace girar hacia adentro. Cuando el trocánter permanece fijo, la acción de este músculo es auxiliar al glúteo mayor, permitiendo que la pelvis se mantenga erguida. Piramidal de la pelvis. Se inserta en el perímetro de los agujeros sacros anteriores, en los cuales
Se insertan los canales sacros correspondientes a la segunda, tercera y cuarta vértebra sacra, en la parte superior de la escotadura asiática mayor y por último en la cara anterior del ligamento sacrociático. Después, sus fibras atraviesan la escotadura asiática mayor y terminará en un tendón que se inserta en el borde superior del gran trocánter. Como acción, realiza la contracción de este músculo y hace girar el fémur hacia afuera. Glúteos de la pelvis. Se inserta por dentro en la cara externa y en el borde inferior de la espina ciática. También se inserta en la cara externa de la tuberosidad isquiática. Ambos se dirigen hacia afuera, adosados al músculo obturador interno, para terminar en la cavidad digital del trocánter mayor. Como acción, sirve como obturador interno, hacen girar el muslo hacia afuera. Obturador interno. Este se inserta en la zona medial del trocánter mayor del fémur, en el borde interno del agujero obturador, y tiene como acción girar el fémur hacia afuera. Obturador externo. Este se inserta en las caras externas del cuerpo, en la rama horizontal y rama descendente del pubis, así como en la cara externa de la rama ascendente del isquión y en la cinta subpúbica. Sus fibras se dirigen hacia afuera y atrás, rodea la articulación coxofemoral por su cara posterior inferior y se prolonga en un tendón cilíndrico que se fijará a las fosas digital del trocánter mayor. Como los músculos anteriores, este músculo hace girar el fémur hacia afuera. Por último, se encuentra el cuadrado cural. Este se inserta por dentro en el borde externo de la tuberosidad isquiática y por fuera en la continuación del borde posterior del gran trocánter, y su acción es la misma de los músculos precedentes, es rotador hacia afuera del fémur. En dos regiones, la anteroexterna y la posterior-interna, las cuales están separadas por dos tabiques intermusculares análogos a los que limitan las dos regiones del brazo. La región anteroexterna inicia con el músculo tensor de la fascia lata, que es un músculo situado en la parte externa del muslo que se extiende la cresta ilíaca a la extremidad superior de la tibia. Su inserción superior se hace en la parte más anterior del labio externo de la cresta ilíaca, en la espina ilíaca anteroposterior y en la aponeurosis glútea. Su acción es que funciona como tensor de aponeurosis femoral, como aductor del músculo. También se va a inclinar a la pelvis hacia el lado del músculo que se contrae y contribuye, en cuanto éste descansa sobre un pie. El músculo sartorio costurero es un músculo en forma de cinta que se extiende oblicuamente por las caras anterior e interna del muslo, desde la espina ilíaca anteroposterior a la extremidad superior de la tibia. Su inserción superiormente se toma en la espina ilíaca anteroposterior y la parte vecina de la escotadura subyacente, y su acción va a ser que la contracción del sartorio produce la flexión de la pierna sobre el músculo y este sobre la pelvis. El cuádriceps crural está colocado en la parte anterior del muslo y, como indica su nombre, se halla constituido por 4 haces musculares. Esos 4 haces son el recto anterior, vasto externo, interno y crural. Su inserción en los 4 masas musculares van a ser: en el recto anterior va a fijarse la espina ilíaca anteroposterior por un tendón cilindroide o tendón directo en la parte superior de la ceja cotiloidea. En el vasto externo se va a insertar en el borde anterior del trocánter mayor. En el vasto interno se va a fijar en el labio interno de la línea áspera y también en las rugosidades que se extienden en dicha línea del cuello del fémur. Y en el crural va a estar colocado por detrás del recto anterior, entre los dos vastos. Va a insertarse en los 3/4 superiores de las caras anterior y externa del fémur, y su acción es que es un músculo extensor de la pierna sobre el muslo. La región posterior interna inicia con el recto interno, que es un músculo que se va a extender en forma de cinta de la pelvis a la extremidad superior de la tibia.
Su inserción superior se fija en la cara anterior del pubis, inmediatamente por fuera de la sínfisis y también en el borde inferior de la rama isquiopúbica. Y su acción es que dobla la pierna sobre el muslo y desplaza este hacia adentro. El pectíneo es un músculo aplanado que va del pubis a la extremidad superior del fémur. Su inserción superior se inserta en la cresta pectínea, en el ligamento de Cooper, en la aponeurosis que cubre el propio músculo en la parte anterior del canal subpubiano. Su acción es que este músculo es aductor del muslo y lo hace girar hacia afuera. Cuando el músculo permanece fijo, inclina la pelvis hacia adelante. Los aductores del muslo van a ser 3 y se extienden de la rama isquiopúbica a la línea áspera del fémur. Su inserción es del primer aductor o mediano, es que se inserta por arriba de la cara superior del pubis, entre la sínfisis y la espina. La inserción del segundo aductor o menor se fija superiormente en la cara anterior del cuerpo del pubis y en la rama isquiopúbica. Y el tercer aductor o mayor se inserta por dentro de la rama isquiopúbica y su acción es que se aproximan el muslo a la línea media. El bíceps crural es un músculo bifurcado en su parte superior, se extiende del isquion y de la línea áspera a la cabeza del peroné. Su porción larga se inserta mediante un fuerte tendón que es común al semimembranoso en la parte externa de la tuberosidad isquiática. La porción corta se inserta en el tercio inferior del intersticio de la línea áspera y su acción es que dobla la pierna sobre el muslo y la hace girar ligeramente hacia afuera. El semitendinoso es un músculo colocado en la parte interna de la región posterior del muslo, se extiende del isquion a la extremidad superior de la tibia. Su inserción es por un tendón común en su origen de la porción larga del bíceps, se inserta en la cara postero-externa del isquion y su acción es que dobla la pierna sobre el muslo al mismo tiempo que la hace girar hacia adentro. El semimembranoso es un músculo situado por delante del anterior, se llama así por la forma laminar que presenta en su parte superior. Se va a extender del isquion a la extremidad superior de la tibia y se inserta por arriba en la parte postero interna del isquion, entre los lugares donde se insertan el cuadrado crural por fuera y el bíceps y el semitendinoso por dentro. Su acción, como el semimembranoso, dobla la pierna sobre el muslo y hace girar hacia adentro. Si permanece fija la pierna, extiende la pelvis sobre el muslo. Los músculos de la pierna se van a dividir en región anterior, exterior y posterior. La región anterior inicia con el tibial anterior. Su inserción es que se inserta en la tuberosidad anterior de la tibia, de modo especial en el tubérculo del tibial anterior. Y su acción es que funciona como flexor aductor del pie y lo hace girar además hacia adentro. El extensor común de los dedos es un músculo aplanado y colocado por el lado externo del anterior, que se extiende de la extremidad superior de la pierna a los 4 últimos dedos. Su inserción es la tuberosidad externa de la tibia y la mitad superior de la cara interna del peroné, así como también la aponeurosis tibial, los tabiques intermusculares y el ligamento interóseo. Son los lugares de inserción superior de este músculo. Y su acción es primordialmente extensor de los dedos del pie, pero también dobla a este sobre la pierna y lo dirige ligeramente hacia afuera. El extensor propio del dedo grueso está colocado en los dos músculos precedentes y se extiende del tercio medio de la pierna al dedo grueso del pie. Su inserción superior se hace en el tercio medio de la cara interna del peroné y en el ligamento interóseo. Su acción es que se extiende del dedo grueso sobre el pie y dobla a este sobre la pierna. El peroneo anterior es un músculo delgado auxiliar del extensor común de los dedos y se halla situado en el lado externo de este. Su inserción es en la mitad inferior de la cara interna del peroné y es flexor y aductor del pie.
también lo hace girar hacia afuera. La región externa inicia con el peroneo lateral largo, que es un músculo que se extiende de la parte superior del peroné al primer metatarsiano. Su inserción es que se fija en la cara externa y borde anterior del peroné, llegando su inserción hasta la tuberosidad externa de la tibia, y también en el borde anterior y en el borde externo del peroné. Su acción es que extiende el pie y lo dirige hacia afuera y lo hace girar en el mismo sentido. Es pues extensor, abductor y rotador hacia afuera del pie. El peroneo lateral corto se extiende de la parte media del peroné al borde externo del pie. Por su parte superior, sus fibras se insertan en el tercio medio de la cara externa y del borde anterior del peroné y en los tabiques intermusculares vecinos. Su acción es que es abductor del pie y lo hace girar ligeramente hacia afuera. La región posterior inicia con los gemelos de la pierna, que son dos músculos en forma ovalada colocados simétricamente a los lados del plano sagital de la pierna. Se extienden de los cóndilos del fémur al calcáneo. Su inserción es en el gemelo interno por arriba de la parte posterosuperior del cóndilo interno, y del externo es que se fija por arriba de la parte posterosuperior del cóndilo externo y en el borde externo de la escotadura intercondilia. Su función primordial consiste en extender el pie sobre la pierna. Cuando aquel está apoyado en el suelo, la contracción del músculo levanta el talón y con él todo el cuerpo. Los músculos producen la flexión de la pierna sobre el muslo. El sóleo es un músculo colocado por delante de los gemelos. Alude a su forma que recuerda a una suela de un zapato. Se extiende la línea oblicua de la tibia y la de la cabeza del peroné hasta el calcáneo. Su inserción por arriba es el labio inferior de la línea oblicua de la tibia y en el borde externo y cara posterior de la cabeza del peroné. Su acción es lo mismo de los gemelos. El sóleo es extensor del pie sobre la pierna. El plantar delgado es un músculo muy pequeño y se halla colocado por delante del gemelo externo por detrás de la articulación de la rodilla. Se va a extender del cóndilo externo del fémur al tendón de Aquiles. Su inserción superior se extiende por encima de la inserción superior del gemelo externo, en la porción más alta del cóndilo externo y en la cápsula articular. Su acción es la contracción de este músculo, es que es auxiliar de los dos gemelos y del sóleo en la extensión del pie. El popliteo está colocado en la cara posterior de la articulación de la rodilla y se extiende de la línea oblicua de la tibia al cóndilo externo. Su inserción inferior interna se hace en el labio superior de la línea oblicua de la tibia y en la superficie suprayacente. Su acción consiste en doblar la pierna sobre el muslo y también la hace girar hacia adentro. El flexor largo común de los dedos está situado en el lado interno de la capa muscular profunda y se extiende del tercio medio de la tibia, los 4 últimos dedos. Su inserción superior se verifica en el labio inferior de la línea oblicua de la tibia, justamente por abajo del lugar de inserción del sóleo, y se va a extender por el tercio medio de la cara posterior de dicho hueso, así como el tabique fibroso que separa el propio músculo del tibial posterior. Su acción es que es flexor de los dedos sobre el pie y extensor de estos sobre la pierna. El flexor largo del dedo grueso está situado en el lado externo de la cara muscular profunda y se extiende del peroné al dedo grueso. Su inserción superior se extiende por el tercio medio y el inferior de la cara posterior del peroné, por el tercio inferior del ligamento interóseo
y por el tabique aponeurótico que separan al propio músculo de los músculos peroneos. Su acción es que produce la flexión de las falanges del primer dedo sobre el pie y extiende a este sobre la pierna. El tibial posterior se halla situado entre los dos flexores descritos anteriormente. Se extiende de la cara posterior de la tibia y el peroné al tubérculo del escafoides. Su inserción superior va a abarcar la cara posterior de la tibia hasta el labio inferior de la línea oblicua. La porción retroligamentosa de la cara interna del peroné, el ligamento interóseo y los tabiques fibrosos intermusculares vecinos. Su acción es que produce en el pie movimientos de extensión, de abducción y de rotación hacia adentro. Para finalizar los músculos del miembro inferior, tenemos a los músculos del pie. Los músculos del pie se dividen en músculos del dorso, que realmente solo es un músculo, y los músculos de la planta. Los músculos de la planta se dividen en tres regiones: la región plantar interna, la región plantar media y la región plantar externa. Vamos a comenzar hablando de los músculos del dorso del pie, que nada más es el músculo pedio. Este músculo se extiende del calcáneo a los 4 primeros dedos, es este que está marcadito aquí. Se inserta por detrás en la parte anterior y superior del calcáneo y en el ligamento interóseo del hueso calcáneo astralgalino. Sus fibras se dirigen hacia adelante y hacia adentro, y estas fibras se dividen en 4 haces carnosos, los cuales se insertan de la siguiente manera. El primero se fija en la extremidad posterior de la primera falange del dedo grueso y los otros 3 terminan al nivel de la articulación metatarsofalangica de los siguientes 3 dedos. Su acción es auxiliar del extensor común de los dedos. Luego tenemos la región plantar interna, que es de los músculos de la planta del pie. En esta región tenemos 3 músculos, que es el abductor del dedo grueso, se encuentra en la apófisis medial de la tuberosidad del calcáneo, en el retináculo flexor y en la aponeurosis plantar. Se inserta en la cara medial de la base de la falange proximal del dedo grueso y su acción es abducir al dedo grueso a nivel de la articulación metatarsofalangica y también puede flexionar el dedo grueso. Luego tenemos el flexor corto del dedo grueso, que es este. Es el más superficial de esta región y se extiende del calcáneo a la primera falange del dedo grueso. Se inserta posteriormente en la tuberosidad posterior interna del calcáneo, en la aponeurosis plantar, en el ligamento anular interno del tarso. Sus fibras continúan por un tendón resistente y este tendón se inserta al extremo posterior de la primera falange en su parte interna. Su acción es producir la flexión del dedo grueso sobre el metatarso al mismo tiempo que aproxima al eje del cuerpo. Luego tenemos, por último de esta región, tenemos al abductor del dedo grueso, que es este. Es el más profundo de los músculos de la región palmar interna. Está colocado inmediatamente debajo de los espacios interóseos y está dividido en oblicuo y transverso, o sea, en haz oblicuo y en haz transverso. El haz oblicuo se interna en la cara inferior del cuboides, en la extremidad posterior de los metatarsianos tercero y cuarto y en la vaina fibrosa de las 3 últimas articulaciones metatarsofalangias. El haz transverso se inserta por fuera de las partes fibrosas de las 3 últimas articulaciones metatarsofalángicas. Las fibras de estos 2 haces convergen hacia la base del dedo grueso. El primero se inserta en la parte externa de la base de la primera falange, mientras que el segundo se divide en 2 láminas tendinosas. La primera se fija en el tendón externo largo del dedo grueso y la segunda en el tendón del flexor largo del mismo dedo. Su acción es producir la flexión del dedo grueso sobre el metatarso al mismo tiempo que lo abduce. En la región plantar tenemos 4 músculos, empezando por el flexor corto del plantar, que es este que está aquí. Es el más inferior o superficial de la región y se extiende del calcáneo a los 4 últimos dedos.
por su parte interna se inserta en la tuberosidad interna del calcáneo, en la aponeurosis plantar y en los tabiques intermusculares interno y externo. Cuando sus fibras se dirigen hacia adelante, el cuerpo muscular se divide en 4 digitalizaciones que forman tendones. Estos tendones se dirigen hacia los 4 últimos dedos. Los 4 últimos dedos son estos, no incluyendo el pulgar. Al llegar a estos 4 últimos dedos, cada uno se divide en 2 láminas tendinosas laterales y estas se fijan en la extremidad posterior de la segunda falange del dedo correspondiente. Y por último, la acción es flexionar la segunda falange de los 4 últimos dedos sobre la primera y la primera sobre el metatarso. Luego tenemos el accesorio del flexor largo, o también se puede llamar músculo cuadrado carnoso Sylvius. Este se encuentra del calcáneo hasta el tendón del flexor largo común de los dedos. Tiene 2 fascículos y cada uno de ellos se inserta en diferentes partes. El fascículo interno se inserta por su porción posterior en la parte más interna de la tuberosidad del mismo lado del calcáneo, y el fascículo externo se inserta en la parte inferior de la tuberosidad externa de dicho hueso. Las fibras de ambos fascículos se insertan en el borde externo del tendón del flexor común. Su acción es ser auxiliar del flexor largo común de los dedos. Luego tenemos los lumbricales del pie, que se insertan por detrás en el ángulo de bifurcación de los tendones del flexor largo común. Sus fibras terminan por pequeños tendones que se insertan en la parte interna de la base de la primera falange de los últimos 4 dedos. Su acción es doblar la primera falange sobre el metatarso al mismo tiempo que extiende las dos últimas falanges sobre la pierna. Luego tenemos los interosseos del pie, que aquí están señalados. Estos se insertan por detrás en las caras laterales de los metatarsianos. Sus fibras se dirigen hacia adelante y acaban en tendones cortos. Estos tendones se insertan en la parte externa de la base de la primera falange del dedo correspondiente. Esos son los interosseos dorsales. También tenemos interosseos plantares, que se insertan por detrás en la cara interna del metatarsiano. Sus fibras se dirigen hacia adelante y se insertan por detrás en la cara interna de la extremidad proximal de la primera falange correspondiente. Su acción es doblar la primera falange sobre el metatarso y extiende las dos últimas falanges sobre la primera. Produce movimientos laterales de los dedos. Luego tenemos la región plantar externa, que son 3 músculos, empezando por el abductor del dedo pequeño. Es el más superficial de esta región y se extiende desde el olecrano a la primera falange del dedo pequeño. Se inserta posterior en la tuberosidad externa del calcáneo, en la aponeurosis plantar y en el tabique intermuscular externo. Sus fibras se dirigen hacia adelante y terminan en un tendón, y este tendón se inserta en la extremidad posterior de la primera falange del dedo pequeño. Su acción es producir la flexión de la primera falange del quinto dedo sobre el metatarso al mismo tiempo que lo abduce. Luego tenemos el flexor corto del quinto dedo. Este se extiende de la vaina del peroneo largo al quinto metatarso. Se inserta en la porción fibrosa de la vaina del peroneo lateral largo y en la cara interior de la base del quinto metatarsiano. Termina por fibras carnosas que se insertan en los 2/3 anteriores de la cara externa del quinto metatarsiano. Realmente no tienen una acción definida. Y por último tenemos al oponente del quinto dedo, que se sitúa en la cara externa del músculo flexor corto del quinto dedo. Se inserta en la diáfisis del quinto metatarsiano y su acción es funcionar como flexor metatarsofalángico y separador del quinto dedo. Y sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.